En este episodio estamos con Adriana Jarrín. Adriana comenzó su práctica de yoga en el 2005, mientras recibía tratamiento de quimioterapia por un cáncer de ovario. Fue esa experiencia la que la llevó a que hoy es profesora y formadora en yoga oncológico. A raíz de este curso y la cantidad de gente que se ha ido uniendo, Adriana decidió crear la red de yoga oncológico, donde une a profesores de yoga de esta metodología para que puedan continuar recibiendo apoyo, acompañamiento y aprendizaje, y para impulsar proyectos de intervención a través del yoga en la salud pública y en hospitales como Vall d'Hebron o el Hospital de la Paz de Madrid. En esta conversación, Adriana nos habla sobre el yoga oncológico, cuáles son sus propósitos, cuáles son sus beneficios. El diagnóstico de cáncer es un momento que nos pone sobre la mesa dos cuestiones fundamentales: cómo vivir y cómo morir. Adriana nos habla sobre esto. Nos habla sobre ello desde el punto de vista de quien lo vive y lo que significa, y también desde el punto de vista de aquella persona que acompaña y acoge. Nos habla sobre la importancia de la presencia, del amor y de la memoria, porque cuando alguien se va, hay una parte que siempre se queda en nuestro recuerdo. Hola Adriana, qué ilusión que estés aquí para una conferencia gratuita en Radica. Tomo esta oportunidad para decirte que no solamente me hace ilusión que estés aquí para esta conferencia, pero que para nosotros en Radica tu existencia y todo lo que compartes a través de Radica, tu curso de yoga oncológico, es una parte fundamental para nosotros. Y entonces aprovecho este momento para agradecértelo aquí también públicamente. Gracias, María, también por siempre abrir ventanas, ¿no? Ventanas a través de Radica para compartir experiencias y cosas, ¿no? Que vamos haciendo las personas por el mundo en realidad, ¿no? Con un afán siempre de compartir o de contribuir a que las personas estén mejor y ver cómo se van sumando cada vez más personas que de distintas áreas vamos haciendo cosas, por decir de alguna manera, que son interesantes y sobre todo que creo que en un punto son importantes, ¿no? En el calado de lo que es la vida en sí mismo. Y yo creo que Radica es ese abanico, ¿no? Que nos ha abierto puertas a muchas personas para hablar de aquello que hacemos y a lo que nos dedicamos. ¿Por qué no empezamos por eso, para aquellas personas que no te conocen? Adriana, ¿por qué no nos cuentas un poquitito lo que haces? Bueno, yo estoy especializada en yoga para personas con cáncer, en yoga oncológico, y llevo ya tranquilamente 10 años ya acompañando a personas con cáncer. De hecho, yo misma empecé a practicar yoga cuando estuve en un proceso oncológico y la práctica de yoga marcó un antes y un después de cómo yo vivía la enfermedad y también cómo vivía los tratamientos. Y no solo eso, sino también cómo me relacionaba con el entorno que tiene que ver con la enfermedad, con mis familiares, con mis amigos, con el personal sanitario. Y esta experiencia yo creo que fue tan transformadora, ¿no? Que al pasar de los años fue lo que realmente a lo que he abocado mi vida actualmente, ¿no? Acompañar a personas que también están en procesos oncológicos para que el yoga les ofrezca herramientas a transitar de mejor manera por la enfermedad y todo lo que significa la enfermedad. ¿Qué ofrece el yoga en un proceso oncológico? Primero creo que él ofrece un espacio. Es dentro de una sensación de compresión del espacio, del tiempo, que sucede cuando inicias un proceso oncológico y toda la rutina hospitalaria que tiene que ver alrededor, y los pensamientos, y las ideas, y los consejos, y los ojalás, y los todos irá bien, que no siempre sabes si irán bien, que se vuelve como, hay toda una retórica, ¿no? Alrededor del cáncer. Creo que el yoga oncológico lo que primero ofrece es un espacio al que puedes llegar con con toda esta carga que puede significar estar pasando por la enfermedad. Y mira, incluso una alumna del otro día me decía, gracias por haberme ofrecido un espacio para derrumbarme, porque a veces uno necesita ese espacio. Y es que no me puedo derrumbar en otro lugar. En otro lugar tengo que estar atenta de mi marido, tengo que estar atenta de mis hijas. Y ese día, por ejemplo, esta alumna llegó, realmente no, ya desde que entró le vi, no podía seguir la práctica que ofrecí ese día en la sesión,
fue como, bueno, te puedes quedar aquí, le ofrecí todos los soportes para que esté de la manera más cómoda, tal como cayó en Esterilla textualmente, sin siquiera ofrecerle moverse. Y esa sensación de, bueno, he venido aquí a derrumbarme y sé que puedo derrumbarme y que esa sensación está legitimada. Este es el espacio para esto, ¿no? Y entonces creo que esto es lo primero que te ofrece el yoga oncológico. Y a partir de allí te ofrece una serie de herramientas, tanto para la parte física, que se puede haber afectado bien por la enfermedad o por los tratamientos, a través del tipo de práctica que ofrecemos, que es una práctica adaptada. Lo que te ofrece es una rehabilitación, una reconexión con tu cuerpo, sentir cómo estás, reconocer cómo estás y desde allí observar qué es lo que tú puedes hacer por tu cuerpo. Y luego otras herramientas que tienen que ver ya con la gestión emocional, que están muy vinculadas con el yoga sensible al trauma, ¿no? Desde donde se recoge a la persona, creando un espacio de seguridad para que la persona pueda reconocer que lo que le está sucediendo a nivel emocional y tener ciertas herramientas para esta gestión emocional. El empoderan, de hecho, frente a la enfermedad. Es como uno de los principales objetivos, ¿no? El hecho de empoderarte frente a lo que está sucediendo. Adriana, como sabes, este mes en Radica estamos tratando el tema de vivir y morir. Y creo que en el trabajo que haces te encuentras con esas dos realidades en cada sesión. El cáncer es un momento en el que vivir o morir, o las dos cosas, la verdad, se vuelven una realidad, se ponen ahí delante tuyo diciendo cómo quiero vivir o cómo quiero morir, o las dos cosas, ¿verdad? ¿Puedes hablarnos un poco de este momento porque tú también además has vivido el proceso oncológico? ¿Cómo se vive este momento donde de repente te encuentras con esas dos realidades en tu plato? Efectivamente, lo que te plantea un diagnóstico y viene muy acompañado es el miedo a la muerte, ¿no? Es lo primero que se plantea porque este miedo es a la muerte, este miedo que sientes. Puedes sentir miedo a los tratamientos, puedes sentir miedo a la propia cirugía, por ejemplo, ¿no? Pero realmente el miedo que está de fondo es el miedo a morir. Es algo me gusta hablar como del paisaje común en el que nos encontramos las personas que hemos vivido o que están viviendo un proceso oncológico. El hecho de situarte en ese paisaje, mirar alrededor y sentir que vas con ese miedo y que ese miedo convive contigo, porque ese miedo está en la ducha, ese miedo está cuando comes, ese miedo está cuando estás comiendo con otras personas, ese miedo te acompaña a todas partes. Entonces, el tema de la vida y el tema de digamos, de la muerte o el miedo a la muerte está presente todo el tiempo, está presente también en esa sala de yoga cuando estamos practicando. Y lo que hacemos en la sala de yoga es abrir ese espacio para si se necesita abrir un diálogo o incluso gestionar lo que puede ser el respirar el miedo, en lugar de negar el miedo, ofrecemos también esas herramientas. Pero es cierto que dentro de un proceso oncológico puedan haber personas que tengan un diagnóstico favorable y que piensen, bueno, esto significa un año de mi vida y las cosas pueden salir de mejor manera. Pero también tienes personas que están en un proceso metastásico, que no hay vuelta atrás y que van a tener que convivir con enfermedad hasta sus últimos días. Una frase muy recurrente que te dice una persona en un proceso metastásico es: siento que tengo la espada de Damocles encima mío. Vivo y precisamente, mira, el lunes una alumna me decía, estábamos hablando y me decía, es que no tengo miedo, es que estoy aterrorizada. Si sabes lo que es sentir terror, estoy aterrorizada, porque había pasado el primer año y pensaba que todo iba bien. Y en la prueba de seguimiento del año ha salido un proceso metastásico y con un cáncer que es cáncer de páncreas, que es un cáncer complejo. Y me decía, estoy aterrorizada y si vengo aquí hoy a la sesión es porque sé que aquí puedo llorar y sé que aquí encuentro amor. Es amor lo que nos ofrecen. Yo siento que ese amor no es lo que ofrecemos como personas, es lo que la propia disciplina que nosotros ejercemos desde el yoga es lo que ofrece en el fondo, ¿no? El amor y el recoger y el sostener. Y entonces, desde ese lugar es como podemos acompañar a las personas. También cuando estás con un proceso, aunque tengas un pronóstico favorable, es muy difícil llegar a volver a sentir la tierra debajo de tus pies cuando has sentido tanto miedo cuando ha habido el diagnóstico. Y es como que no te lo terminas de creer. Cada prueba de seguimiento es una
una pequeñita muerte, ¿no? Una pequeña confrontación con la muerte. Aunque tengas un proceso favorable, han de pasar años. Y por eso siempre digo, el post-tratamiento, nunca podemos decir cuánto tiempo es, ni está necesariamente vinculado cuando terminas los tratamientos médicos. El post-cáncer puede durar el tiempo que la persona necesite procesar ese miedo, que es el miedo fundamental. Y en el caso de un proceso metastásico, básicamente es el poner en cuestión cómo vivo este tiempo. Ser más conscientes que nuestra vida es finita, que nuestra vida no es infinita. Por lo tanto, hablar más de cómo vivo esta vida que tengo. Y me gusta mucho esa idea un poco de explorar la vida no tanto en un sentido de cuán larga es, sino de cuán ancha es. Yo creo que cuando tienes ya un diagnóstico en el que sabes que tienes un tiempo limitado de vida, te fijas más en lo ancho que es tu vida, en las cosas que tienes, en las cosas que te sostienen, en las cosas que has vivido. No lo ves ya tan largo porque es que esa distancia no existe. Estamos acostumbrados siempre a pensar en lo largo, en lo de después, en cuando yo haga tal cosa. En ese momento es, bueno, disfruto de lo que tengo porque ahora más que nunca soy consciente de lo que tengo. Entonces creo que es un cambio de perspectiva, ¿no? Diría entre pensar hacia adelante o mirar hacia los costados y darte cuenta de lo que tienes. Nos has hablado de esto y nos has hablado de cómo te vienen a hablar. Tú no eres psicóloga. Lo que ofreces es un acompañamiento y creo que puedes darnos ideas, formas de acompañar a personas sin tener, por ejemplo, un entrenamiento de ser terapeuta. ¿Qué podemos hacer para acompañar a las personas en este momento de tener que enfrentarse a la anchura de tu vida o lo larga que es la vida? O sea, y cómo que has hablado de amor y cómo la práctica lo ofrece, pero tú, ¿cómo lo haces que eso ocurra? ¿Qué es lo que crees? ¿Qué herramientas nos podrías dar a los demás? Yo creo que es fundamental la presencia, el hecho de realmente conectar con lo que le está sucediendo a la persona, realmente interesarte en lo que le sucede a esa persona, porque no es una idea genérica, ¿no? O sea, hay un miedo que es genérico, pero cómo lo vive cada persona es muy distinto. Entonces, realmente interesarte, incluso tener una curiosidad, pero una curiosidad con sentido, para saber qué herramientas le puedes ofrecer tú a esa persona, en este caso dentro del contexto de yoga. Yo siempre comento esto, por ejemplo, en las formaciones, mantener una escucha activa que luego no la devuelves a través de la palabra, devuelves a través de la práctica, ¿no? Entonces, y es genial porque el yoga nos ofrece un montón de herramientas en este sentido, ¿no? Entonces, puede ser a través de la respiración, por ejemplo, trabajar ejercicios de respiración a través de tacto compasivo, ¿no? Una combinación de tacto compasivo con respiración. En este caso, por ejemplo, esta alumna que vino con esta sensación que estaba absolutamente desbordada, me decía, no sé si entrar porque creo que solo voy a llorar. Yo le decía, bueno, pues si necesitas llorar, lloras. Haz aquello que necesites. Y es cierto que en un primer momento estuvo llorando, pero me decía, siento, aparte que estoy en una sensación de total descontrol. Y yo no, es que lloro todo el tiempo cuando yo era una persona que nunca lloraba. Entonces, siento que me he perdido a mí misma y que ya ni siquiera puedo confiar en mí y en quién soy, porque ya no soy quien era desde hace una semana y media. No puedo confiar en mi fortaleza, en aquellos recursos. Y entonces, por ejemplo, en la práctica, lo que llevamos fue trabajamos la respiración, fuimos a una respiración armónica, ¿no? Hasta que realmente le veías a la persona que había entrado en ese plano de armonía a través de la respiración y el hecho de reconocer, por ejemplo, yo soy armonía en esta respiración. Es decir, yo me encuentro a través de esta respiración y puedo construir esta armonía y crear ese espacio de paz y de seguridad, ya no solo en la sala, sino en los momentos que necesite fuera de la sala. Entonces la idea, por lo menos desde la práctica de yoga, es siempre devolver a través de herramientas, ¿no? Y trabajar también sobre aquellas cosas que a lo largo del acompañamiento que has hecho de meses de práctica, en este caso con la persona, aquellas cosas que sabes que a ella, que la has visto avanzar o profundizar en ciertas posturas desde el cuerpo, ¿no? Siempre volviendo al cuerpo y cómo esa persona puede sentirse reconfortada por lo que todavía está haciendo, no adelantarse
a lo que todavía no está pasando. Hay una realidad, hay una serie de recursos que todavía tiene a su disposición y de los que puede sostenerse, y que ese quién soy yo se reconoce en el cuerpo, se reconoce en la respiración, en la presencia propia de ella, que está acompañada por la presencia, en este caso mía, que está facilitando la sesión, y la presencia del grupo. La presencia del grupo, en este caso, a mí me parece fundamental, ¿no? A mí me gusta esto a veces repetirles esa frase de sostente como el árbol se sostiene en el bosque, ¿no? Hay un bosque que le sostiene a ese árbol. Y cuando tienes ese grupo, esa energía, también te acompaña. Y incluso si estás con personas que tienen un pronóstico favorable y otras que están en un proceso de final de vida, creo que se generan esta condición humana, ¿no? De sentir que tenemos que acompañar este proceso, y que el proceso de decrepitud en el que puede empezar a entrar una persona también es algo que se puede acompañar y se puede honrar. Porque muchas veces pasa que familiares de las personas con cáncer desaparecen. Desaparecen porque están igualmente con mucho miedo a la muerte de esa persona, porque también ven la posibilidad de su propia muerte, ¿no? Te interpela sobre este tema. Y también tienen miedo a ver la decrepitud del cuerpo. Es algo que se ha aislado, es algo que no se quiere ver. Ahora mucho más con todo el tema de las redes sociales, todo es lo estético, cuando realmente existe una belleza y una contemplación de la vida también en ese proceso, ¿no? Entonces, yo creo que desde este lugar, lo primero que se tiene que tener es como presencia, desde ese interés en lo que le sucede a la otra persona, ser honesta contigo misma sobre qué le puedes ofrecer a esa persona que consideres que le puede sentar bien, o a veces es simplemente estar allí para esa persona y saber que en ese lugar puede sentir, hacer y decir aquello que necesite, y que no hay un juicio ni un cuestionamiento, sino que está explorando una etapa de la vida que no ha elegido y que ahora pues por fuerza tiene que hacerlo, ¿no? Estoy pensando en esta sala con esta alumna de la que hablas y pienso en las demás personas de la sala y de ti como facilitadora, como persona que está guiando esta sala, y cómo, por un lado, esta comunidad me va a ayudar a conectar mejor, a saber acompañar, pero también puede ser una situación en la que se vuelven a despertar mis propios miedos, ¿verdad? Que a lo mejor durante un momento, durante esta sesión de yoga con Adriana, podía olvidarme de ello. ¿Cómo, por un lado, gestionas tú esta situación a nivel grupal? Y luego me encantaría, porque además lo has vivido tú, ¿cómo cambia tu relación con estar con personas que están en esta situación cuando tú misma eres parte de ello? En cuanto al grupo, yo lo que siempre creo que se debe considerar es qué es lo más favorable para el grupo. A mí me ha pasado más de una vez que personas me dicen, no, es que no puedo sostener ver a la otra persona que está entrando ya en un proceso avanzado, y es legitimar también y comprender que esto puede suceder y quizás ofrecerle otros espacios de práctica. Pero habitualmente, esto ha sucedido, pero habitualmente el grupo sostiene. Y de hecho, cuando hay un fallecimiento, a mí me gusta hacer algún tipo de ritual. Es decir, no esconder el hecho de la muerte, porque es una forma también de decirles a las otras personas, si te llegase a pasar a ti, tú serías recordada también de esta manera. Hay una cosa que me encanta de esta película Coco, ¿sabes? De esta película mexicana que es para niños, que habla sobre el tema de la muerte. Y en el fondo lo que está diciendo, las personas mueren cuando son olvidadas. Entonces es tener esa confianza de, si yo me voy de aquí, no me he ido del todo porque sigo viviendo en los demás, ¿no? Entonces, no tener como tanto este idea de la vida como propiedad privada vinculada con mi cuerpo, con lo que yo veo, con lo que yo tengo, con lo que yo quiero, sino lo que yo también he sido a través de los demás y cómo he trascendido a través de los demás. De la forma que haya trascendido en el grupo de yoga, por ejemplo, que puede ser más acotado que si has sido madre o hermana, ¿no? Pero el hecho de no esconder a la muerte, sino saber que existe, ¿no? Este espacio. Y si hay una persona que no puede sostener porque no tiene los recursos suficientes para ello,
se le puede ofrecer otro espacio, ¿no? Otras herramientas o incluso una clase particular en la que puedas hablar de esto. Pero esto viene muy marcado de alguna manera porque hemos dejado de convivir precisamente con lo que te decía, con la enfermedad, con la decrepitud. La enfermedad ahora está, el lugar es el hospital. Cuanto antes los enfermos convivían y eran cuidados en casa. Y los niños y las niñas miraban a personas enfermas y veían que las personas morían. Y esto no era algo que se silenciaba. Era algo que formaba parte de la vida, porque finalmente la muerte también es una parte de la vida. Y también en este acompañamiento sí creo que hay algo súper interesante, es que de alguna manera cuando me decías en lugar de facilitadora, es que te ayuda a aprender a morir de alguna manera sobre ti mismo, te enseña a morir un poco, ¿no? Porque puedes ver el miedo, puedes ver el dolor y puedes reflexionar sobre ello. Evidentemente hay muchas veces que me he roto en momentos, no delante de la persona, pero que me he roto por dentro, según en qué circunstancias, porque a veces conectas pues con una persona por casualidades de la vida, ¿no? Y este romperte es una forma de construirte un poco también en esa relación con la muerte, ¿no? Y en aventurar también cómo quisieras vivir tu muerte. Y es algo sobre lo que no reflexionamos. Hay muertes que pueden ser impactantes en un accidente y esto es algo de shock. Pero un proceso de enfermedad, por ejemplo, te da la posibilidad, ¿no? De gestionar de alguna manera la forma de tu muerte, ¿no? Y entonces, el hecho a veces de haber pasado también por la enfermedad te genera lo que te decía, como esta complicidad de haber habitado el mismo paisaje. A veces creo que el miedo, los distintos miedos, y el miedo a la muerte en este sentido y asociado a todas las narrativas que tiene el cáncer como enfermedad, tiene como un olor preciso, ¿sabes? Olor a medicamento, tiene sabor a metalizado en la lengua, tiene sesión de hinchazón de corticoide en la piel. O sea, es un miedo que está equipado, ¿no? De unas sensaciones físicas y de unas emociones muy concretas. Y entonces creo que lo que te permite es como tener este punto de complicidad, ¿no? De poder observar quizás lo que esa persona está también percibiendo y conectar. Y no evitar conectar con ese dolor. No se trata de que te vas a imbuir en el dolor de la otra persona porque precisamente estás acompañando, pero sí conectar y aprender a estar con el dolor de la otra persona, que básicamente es a lo que nos lleva la compasión, ¿no? El hecho de acompaña este dolor y no huyo de tu dolor. Y dejo que me interpele a nivel humano ese dolor, ¿sabes? Y me ayuda a construirme en ese sentido también. Es un dar y recibir, creo yo, siempre el yoga. De una u otra manera siempre es dar y recibir, ¿no? Me gustaría que hablásemos del otro lado, cuando hay recuperaciones, ¿no? Has hablado de lo que podéis hacer como grupo para acompañar en procesos de final de vida, pero me encantaría que también hablásemos de la otra parte, ¿no? Porque en cáncer cada vez más, gracias a la investigación y a la ciencia, hay más personas que sobreviven y que pasan un cáncer. Desde vuestro espacio, ¿cómo honráis esa nueva vida, digamos? O ¿qué es lo que ofrecéis en ese sentido? Hay una cosa que creo que sucede mucho con personas que tienen ya procesos favorables y es que precisamente con las personas en procesos avanzados también, que hay una mirada de cómo vivo la vida, ¿no? Y ves que a partir del diagnóstico de cáncer muchas personas pueden separarse de sus parejas, pueden decidir cambiar sus trabajos, pueden decidir cambiar el lugar de residencia, es decir, provoca unos cambios significativos, porque realmente te preguntas, o sea, no estás postergando aquello que quieres, que te mueve o que es significativo para ti en la vida. Decides poner en marcha, ¿no? Y ser aquella persona, tener una coherencia con aquella persona que quieres ser o realizar aquellas cosas que quieres realizar. Entonces puedes ver muchas transformaciones en ese sentido no son solo, para mí no son solo estilos de vida, sino son como las perspectivas de vida en general. Y es maravilloso también acompañar ese proceso, acompañar ese despertar a esa nueva vida, ¿no? Y legitimar y acompañar ese explorar. Y creo que el yoga, sí mismo, como te permite explorar a través del cuerpo y
y a veces estar en situaciones que no te habías imaginado que podías hacer, ¿no? Según qué tipo de posturas. También es ese acompañamiento en el explorar. Y hemos trabajado, por ejemplo, con un grupo en concreto de mujeres con cáncer de mama, en acompañar en el proceso para salir del yoga oncológico, es decir, cómo me voy fortaleciendo, cómo voy legitimando y reconociendo las cosas que he transformado en mi vida, lo que me ha aportado la enfermedad, reconociendo el dolor y a partir de ahí, a través de la práctica de yoga, cómo puedo salir de ese proceso de una manera consciente, de una manera que te digo que no es que te dan de alta, porque tú finalmente eres la que en un momento determinado decides salir de ese proceso. Tengo una alumna, por ejemplo, que yo desde un punto de vista externo dirías, bueno, pues ya toca el momento, ¿no? de salir. Y hay varias cosas que le ves por tanta transformación que ha supuesto la enfermedad en su vida y las cosas que han pasado en el proceso oncológico, que todavía necesita como ese pequeño sostenimiento. Es como, soy consciente que tengo que salir, pero todavía necesito un momento, por favor, un momento que me resguardes aquí. Pero es como, de miras, es esta sensación cuando le tienes que dejar a tu hija, a tu hijo en escuela. A veces los dos sabemos, ¿no? Y esto tanto para la final de vida como para cuando tiene que retomar su vida, ¿no? Estás allí en la puerta, sabemos lo que va a suceder. Hay un mundo en el que yo no te puedo acompañar porque lo tienes que explorar tú, ahora te toca a ti. Hemos vivido un proceso juntas, estamos aquí y bueno, yo me mantengo en presencia hasta que puedas dar ese paso y cruzar, ¿no? Esa puerta donde hay algo que tú vivirás y que yo ya no puedo acompañar, ¿no? ¿Cómo podemos aprender? Las personas que no hemos pasado, todavía no hemos pasado, porque las estadísticas son bastante terribles, por este proceso, ¿cómo podemos aprender a vivir de esta manera, con esta conciencia, con esta claridad de prioridades? ¿Verdad? Es algo que me pregunto a menudo, ¿cómo podemos llevarnos a hacerlo sin ser forzados por la vida? Yo creo que es interesante el hecho de mantener de manera consciente un diálogo con nuestra propia muerte e imaginar, por lo que te decía, los escenarios de nuestra propia muerte. De hecho, hay este libro de El Tao de la Vida y de la Muerte que explica, ¿no?, cómo monjes aprenden a morir. Esto ya, bueno, es un nivel más elevado, digamos, no es lo que vamos a hacer cotidianamente como personas. Pero sí creo que primero se han de romper los tabúes alrededor de la muerte. También creo que es muy interesante el conocer cómo otras culturas viven la muerte. Por ejemplo, en las culturas africanas tradicionales, la concepción del tiempo es distinta, ¿no? El tiempo no pasa, sino que el tiempo es estático y por lo tanto los vivos y los muertos están en el mismo tiempo porque el tiempo es estático. Entonces hay menos miedo a la muerte. Es decir, otras concepciones en la que precisamente lo que te decía antes, no hay esta idea de propiedad privada sobre la vida, sino el hecho de tengo esta vida, en esta vida comparto con otras personas y trasciendo a través de lo que comparto con estas otras personas, ¿no? Y eso también ya me plantea una perspectiva distinta de la vida y de la muerte, porque es como entras en otra etapa, pero de alguna forma no te has ido tampoco. Entonces, primero creo que es que desde el ámbito escolar se tendría que empezar a hablar de la muerte. Cuando hicimos la formación de yoga infantil se trataba este tema. ¿Por qué hay tanto tabú cuando los niños, todas y todas, han pasado por alguna pérdida? Siempre una pérdida es una oportunidad para hablar de esas pequeñas muertes, de los duelos anticipatorios. Los duelos anticipatorios que hay en enfermedad, ¿no? Cuando vas perdiendo un órgano, cuando vas perdiendo ciertas facultades, ya sean cognitivas o sean físicas. Es decir, el hecho de abrir la puerta, hablar de la muerte sin temores y e intercambiar de qué es realmente lo que te provoca miedo de la muerte. Yo creo que actualmente provoca muchísimo miedo a la muerte porque es algo de lo que no se habla. Entonces, te da miedo porque es un lugar frío, oscuro, que nadie habla, no se toca, y entonces es como el lugar prohibido. Entonces es como, ¿a dónde voy? Pero creo que se puede hablar de qué es lo que cada uno piensa. Y con los niños y con las niñas hablar de lo que se piensa. Mira, una cosa que era muy interesante que explicaba la psicóloga infantil, y explicaba, decía, es que yo he acompañado a niños, incluso media hora antes de morir, te pedían jugar.
porque ellos están ocupados de lo que tienen que hacer en ese momento. Ellos quieren seguir jugando. Es después que nos construimos una serie de ideas alrededor de lo que es nuestra vida y nosotros queremos, y si nosotros no estamos va a pasar tal cosa, y debería ser así cuando podría ser de muchas formas distintas. Entonces, primero creo que hay que abrir un diálogo, dialogar con nosotras mismos sobre la muerte, abrir estos espacios, o los que estás abriendo ahora con Rádica, ¿no? De hablar sobre este tema, sobre las diferentes formas de morir y el dolor, mirarlo de frente, porque no quiere decir que porque hables o porque lo tengas trabajado no duela. Hay muchas cosas que duelen en la vida, pero bueno, pues hay que trabajarlas, es parte de la vida, es parte de un proceso de vida, ¿no? También dejar la infancia duele, pasar a ser una persona adulta y hacerte responsable duele, ¿no? Es como cada etapa tiene su dolor y su duelo. Entonces es también hablar como de esa etapa. Y creo que sería muy interesante si es que no desde un punto de vista de ego o hedonista, el hecho de pensar qué va a quedar de nosotros cuando nos vayamos, sino desde un punto de vista de lo que te digo del intercambio, cómo las cosas que hemos hecho habitan en los demás, ¿no? Y, y yo creo que esto puede transformar un poco también este miedo, el hecho de no pensar en, pensar en cómo trascendemos realmente, ya no de una forma mística, sino de una forma de la vida en la vida que conocemos, ¿no? Alrededor nuestro. Sí, es que escuchándote me viene a la mente todo el rato el tema de las emociones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, has hablado de perder a lo mejor facultades cognitivas o facultades físicas, o de cómo trascendemos. Y al final lo que siempre está, lo que siempre nos conecta y lo que siempre continúa, porque también sabemos que las memorias que más se quedan son las que son emocionales, es nuestra emoción, y es lo que siempre vamos a tener como vía de comunicación entre nosotros y como algo que continúa dentro nuestro y después nuestro. Yo lo que creo es que en un proceso oncológico, por ejemplo, como te decía antes, el diálogo que se entra precisamente con la muerte también despunta cuáles son las emociones que están más presentes orientando tu vida, ¿sabes? O sea, aparte de este miedo, ¿no? Te pones sobre la mesa cuáles son tus prioridades, y ves cómo las prioridades que te podrías haber montado, ¿no? Sobre la vida cambian completamente en un escenario de diagnóstico. Entonces, me he perdido, María, pero ahora Estábamos hablando de las emociones. de las emociones, perdona, sí. Entonces me he ido ahí a otro lugar. Entonces, de las emociones relacionadas con la muerte, con la idea de la muerte de uno mismo. Bueno, que en realidad la parte que nunca perdemos es nuestra parte emocional. Eso se queda siempre. O sea, que yo puedo perder facultades cognitivas, puedo perder facultades físicas, puedo incluso dejar este mundo. Pero lo que es la emoción, mi parte emocional siempre está ahí. Es siempre la vía de comunicación con cualquier persona, tengan más facultad física o cognitiva o menos. Y esté o no esté, lo que es el contacto y la conexión emocional, tanto interna como con los demás, eso siempre es nuestro punto de conexión, pase lo que pase. Esta es precisamente porque las emociones también son el vínculo, son las que nos vinculan con las otras personas, ¿no? Y el hecho de poder, el cómo se recordaba, ¿no? Se recuerda a través de la emoción, de lo que tú sentías cuando estabas con esa persona, de lo que esa persona te hacía sentir, o de lo que sucedía cuando esa persona estaba presente en el espacio, ¿no? Y allí también es como el hecho también de quitar capas, ¿no? O de si es emociones positivas o emociones negativas, ¿no? Sino simplemente son formas de estar y circunstancias también. Pero creo que es una forma de volver también desde las emociones a la presencia, ¿no? Finalmente son presencia de distintos estados por los que vamos transitando, ¿no? Y creo que es lo que
cómo las personas pueden conectar con nosotros a través de esas emociones también. Hay también una película fantástica que ahora mismo se llama La Madrastra, creo, no es tampoco una super película, ¿sabes? Es con Julia Roberts y Susan Sarandon. Y Si las madrastras siempre tenemos un lugar. Con ese nombre no tenemos... Pero es una película muy interesante porque, bueno, no voy a hacer spoiler, pero al final, pues, la madre explica, ¿no?, a sus hijos, bueno, estoy haciendo spoiler, cómo tienen que morir. Y le dice precisamente, adecuado a la edad de cada uno de sus hijos, ¿no? Pero en definitiva lo que le dice, yo siempre voy a estar dentro de ti. Cuando me necesites, cierra los ojos y me escucharás y me sentirás. Yo no te estoy abandonando, porque yo vivo dentro de ti. Y así es, así es. Como lo que finalmente no queda. E incluso como hemos tenido un grupo, me pasó con un grupo que, mira, éramos 8 y no me había pasado antes, pero 4 de las personas fallecieron en un tiempo, en meses, en pocos meses. Y claro, era un tema complejo. Y no obstante, lo fuimos trabajando a través un poco, como te digo, del ritual, del crear el espacio para la muerte y tal. Y en un momento que ya se tenía que transformar la clase de día y tal, y no sé qué, comenzamos a rememorar, ¿no?, la presencia de las personas. Y me explicaban alumnas que habían lugares que no habían vuelto a ser ocupados. O sea, que había un lugar en que se ponía siempre una persona, por ejemplo, y ese lugar, aunque se había puesto al costado, pero nunca se habían puesto sobre el espacio de la persona, porque había ese lugar, ¿no?, que ocupaba ese ser, que sigue teniendo una deferencia afectiva, ¿no?, y sigue teniendo una presencia. Creo que se puede conjugar esto de somos, ¿no? Hemos sido. Mira lo que hemos sido. Aunque ya no estamos todas, hemos sido. Y las otras personas están presentes en eso que hemos intercambiado y hemos generado, motivado, ¿no?, en el corazón de la otra persona, ¿no?, básicamente. Qué bonito esto que cuentas. Creo que no me gustaría dejar esta conversación sin preguntarte, tú, como profesora de yoga, facilitadora de yoga oncológico, ¿cómo te cuidas viviendo este tipo de situaciones? ¿Qué haces por ti para poder sostener estas realidades? Yo creo que es un elemento fundamental, ¿no? Yo lo que intento es, bueno, voy a terapia, o sea, esta es una de las cosas que hago porque también te das cuenta que pasado un tiempo tampoco puedes estar hablando o sea, mi hija, por favor, ella es como, ya, no me hables más. Ella tiene, claro, sin darte cuenta, tiene muchísima información sobre el tema. Conoce muchas cosas, identifica muchas cosas ya, porque hablas permanentemente de esto, o cuentas historias, o vinculas, ¿no?, porque es tu tema. Entonces, una de las cosas sí que he hecho es, quizás no de manera sostenida todo el tiempo, pero siempre un momento del año, siempre destino para ir a terapia, para poder hablar, para poder sacar estas cosas. Creo que es algo fundamental, porque nosotras también necesitamos un soporte y un espacio para hablar específicamente de estos temas, ¿no? Otro, creo que para mí el hecho de, por ejemplo, la propia formación a veces se vuelve un espacio también terapéutico, porque se vuelve un espacio reflexivo en el que también intercambias y recoges desde un lugar distinto aquello que te pasa en el día a día. Y lo que te acabo de comentar, por ejemplo, que me ha pasado con mi alumna, el momento que lo comento también en la formación, existe como una forma de transformación, de un dar sentido también a lo que le está sucediendo a esa persona, dar sentido al acompañamiento que estoy haciendo a esa persona y dejar que esa persona, más allá de que sepa en sí mismo que yo haya comentado su caso en la formación, generar como como que te digo, esa línea de trascendencia, ¿no? De recoger todas aquellas vivencias y transformarlas en algo que compartes para que otras personas luego, a partir de ahí, vayan replicando o compartiendo, ¿no?, con otras personas. Y para mí el hecho de tener esta combinación definitivamente ha sido como algo que ha equilibrado también el hecho de no dar tantísimas clases, sino que también esas clases son un espacio de indagación o de investigación, ¿no?, y descubrir los distintos escenarios que puedes tener dentro de esas sesiones, ¿no? Sí, me sale también a la mente la palabra propósito, ¿verdad? Y lo importante que es
tener un propósito y cómo a través de estos dos espacios consigues, digamos, dos propósitos. Por un lado, acompañar a personas que están en un proceso y por otro lado, formar y crear más profesionales que pueden trabajar de forma segura y sanadora con personas que están pasando por un proceso oncológico. Porque ahí también hay un proceso de acompañamiento en miedos que tienes también al inicio cuando empiezas a ofrecer esta sesión. El sentirte que no tienes los recursos, ¿no? Y es un poco volver a esta idea de tienes una serie de recursos, ponlos a tu disposición, es que tienes una serie de recursos de base como ser humano. Luego tenemos una herramienta que es el yoga, pero sobre todo es humanamente ponerte a disposición. Y a veces esto es lo que genera más miedo de no sé si voy a poder. Confía, porque es que eres tan humana como la otra persona a la que le está pasando, en la que está pasando un cáncer, ¿no? Adriana, muchísimas gracias por esta conversación. Conmovedora, me ha llegado al corazón, como siempre, contigo, y también tu claridad hace que esa combinación, sí, muy agradecida, porque hayas estado aquí y porque seas parte de Radica. Gracias, mil gracias como siempre, María.